Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en las profundidades del entretenimiento y desentrañar los misterios que nos cautivan. Hoy tenemos una cita especial, una que promete emociones, análisis y por supuesto un poco de misterio. Nos adentramos en un universo que ha capturado la atención de millones, el secreto del romance de Mert y Afra, amor en pantalla y fuera. ¿Alguna vez se han quedado hipnotizados por esa química tan palpable que trasciende la pantalla, esa conexión casi eléctrica que vemos entre actores y nos hace preguntarnos si la magia se extiende más allá de las cámaras? Pues hoy, amigos, vamos a investigar precisamente eso, sumergiéndonos de lleno en el fenómeno de una de las parejas más comentadas y admiradas del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Si aman desgranar las dinámicas entre sus actores favoritos, si disfrutan analizando las sutilezas de la actuación y quieren estar a la vanguardia de todo lo que compartimos, este es el momento perfecto para que demuestren su entusiasmo. Denle a ese botón rojo de suscribirse que aparece a continuación, activen esa campanita para recibir notificaciones instantáneas y no se pierdan ni un solo instante de nuestras próximas exploraciones. Empecemos por el principio, por aquello que todos hemos visto y que nos ha robado el corazón de forma inequívoca. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, con su trabajo en la aclamada serie turca Yalan, que para nosotros es conocida como El pájaro madrugador, nos han cautivado por completo. La manera en que sus personajes, Ferit y Seyran, interactúan en la pantalla es sencillamente hipnotizante. Hay una chispa, una conexión intrínseca que parece ir más allá de las líneas escritas en un guión. Sus miradas cargadas de significado y a veces de tormenta, sus gestos, sutiles pero poderosos, la intensidad con la que transmiten emociones complejas, tanto la alegría incipiente como el profundo dolor, todo se fusiona para crear una química que es, honestamente, imposible de ignorar. Y es ahí donde surge la gran pregunta, la que resuena en las mentes de los espectadores: ¿es todo esto una actuación maestra, o hay algo más, una resonancia real, detrás de esa mágica conjunción? Esa, mis amigos, es la pregunta del millón, ¿verdad? Analicemos primero esa conexión en pantalla, esa sinergia que nos tiene a todos al borde del asiento. Cuando vemos a Ferit y Seyran juntos, es casi como si estuviéramos presenciando el nacimiento de un amor verdadero, o al menos, el dolor compartido que consolida vínculos. Sus escenas de conflicto son de una intensidad que nos hace contener la respiración, como si estuviéramos atrapados en la misma tormenta. Y sus momentos de ternura, aunque quizás escasos al principio, son aún más conmovedores, más impactantes, porque se sienten como si hubieran sido arduamente ganados, como flores que brotan en terreno árido. Mert, con ese carisma inherente de chico rebelde pero con una vulnerabilidad que asoma, y Afra, que encarna a la perfección la fuerza combinada con una dulzura conmovedora, forman un dúo verdaderamente dinámico. Él posee esa aura de chico malo que, sin embargo, uno intuye que esconde un corazón noble. Ella, por su parte, es la personificación de la resiliencia, la elegancia y una fortaleza interior que no necesita gritar para ser escuchada. Cuando sus miradas se cruzan, se percibe una comunicación no verbal asombrosamente potente. A veces, un simple intercambio de miradas entre Mert y Afra puede transmitir arrepentimiento, deseo inconfesado o una frustración sutil, y Afra responde con una sutileza actoral que demuestra su inmenso talento. Sus escenas de reconciliación, por ejemplo, están cargadas de una tensión sexual y emocional que resulta increíblemente adictiva. No se trata solo de diálogos ingeniosamente escritos, es la forma en que ambos actores se sumergen por completo en sus personajes, en la compleja relación que estos construyen, lo que eleva la apuesta. Es esa capacidad de ir más allá del texto, de añadir capas de profundidad, de matices, a cada interacción, lo que ha hecho que su romance ficticio sea tan extraordinariamente creíble y cautivador para una audiencia global. Sin embargo, como bien sabemos, el mundo del cine y la televisión, tanto en Hollywood como en otras industrias, está plagado de historias de actores que son maestros en la creación de esa química en la pantalla. A menudo esa chispa es precisamente eso, una maestría actoral, una habilidad para vender una ilusión. Pero cuando esa conexión en la pantalla se siente tan orgánica, tan genuina, tan real, es natural que el público, nosotros, empiece a preguntarse si no podría haber algo más allá de la actuación. Y es aquí, justo en este punto de inflexión, donde entra en juego la esfera privada de Mert y Afra, donde las especulaciones y los rumores comienzan a tejer su propia narrativa. A lo largo de las temporadas de Yalan hemos sido testigos de cómo las interacciones de Mert y Afra fuera de las cámaras han servido como combustible para alimentar aún más la imaginación de los fans.
Existen innumerables vídeos y fotografías que los muestran juntos en eventos públicos, durante los descansos del rodaje, en celebraciones y fiestas privadas. Y en muchos de estos momentos se les ve riendo juntos, compartiendo bromas, disfrutando de momentos de camaradería que a simple vista parecen increíblemente naturales, relajados y espontáneos. A veces durante las entrevistas ambos han sido abordados directamente sobre su relación, y sus respuestas, aunque cautelosas, suelen ser amables y evasivas, pero sin cerrar puertas por completo. No es de extrañar que actores que pasan tanto tiempo juntos, compartiendo experiencias tan intensas y a menudo emocionalmente agotadoras en un set de rodaje, desarrollen amistades sólidas, vínculos especiales y una comprensión mutua profunda. La presión inherente de interpretar personajes tan complejos y cargados emocionalmente, trabajar codo con codo durante largas y extenuantes horas, puede sin duda generar una conexión humana muy profunda. Y cuando esa conexión se proyecta y se refleja de manera tan convincente en la pantalla, para el espectador, la línea divisoria entre la ficción y la realidad puede volverse peligrosamente difusa. Un factor clave que alimenta estas especulaciones es, precisamente, la propia naturaleza del arte de la actuación. Los actores están entrenados, perfeccionan su arte para transmitir emociones complejas, para crear la ilusión de un amor profundo y auténtico, incluso si en la vida real no hay nada más que una sólida amistad profesional. La forma en que se miran, el contacto físico, el tono de sus voces, el lenguaje corporal, todo puede ser una herramienta cuidadosamente utilizada para construir esa narrativa en pantalla de manera convincente. Y Mert y Afra son, sin lugar a dudas, particularmente talentosos en esto. Han sabido mantener esa tensión romántica, esa electricidad subyacente en su interpretación, lo que hace que el público se involucre emocionalmente y desee fervientemente que los personajes estén juntos, que encuentren su felicidad. Sin embargo, y aquí es donde debemos ejercer una dosis de prudencia y discernimiento, la información que tenemos sobre su vida privada es, en gran medida, limitada y a menudo filtrada a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Estas plataformas, por su propia naturaleza, tienden a magnificar los detalles, a crear narrativas sensacionalistas o a inventar historias con el único propósito de atraer la atención. ¿Han sido vistos juntos en citas románticas? ¿Existen fotografías que evidencien un romance más allá de la amistad? Las redes sociales en particular explotan con cada pequeña interacción que, por mínima que sea, puede ser interpretada como algo más que una simple amistad profesional. Y es precisamente en ese terreno donde la línea entre la realidad y la especulación se vuelve más borrosa. Hemos sido testigos de titulares llamativos, hemos leído innumerables especulaciones, pero hasta la fecha, ni Mert ni Afra han hecho una declaración pública oficial confirmando una relación sentimental. Y eso es algo, ante todo, que debemos respetar. Lo que sí es absolutamente innegable y trasciende cualquier tipo de rumor, es el profundo respeto y la admiración mutua que parecen profesarse. En diversas entrevistas, a menudo hablan el uno del otro de manera sumamente positiva, elogiando el talento, la profesionalidad y la dedicación del otro. Esta admiración mutua, especialmente en el ámbito profesional, es un excelente punto de partida, un cimiento sólido, para cualquier tipo de relación, ya sea una amistad duradera o algo más profundo. Se percibe claramente que disfrutan trabajando juntos, que se apoyan mutuamente en el set, y esa sinergia se traduce directamente en la calidad excepcional de su trabajo, en la vivacidad y credibilidad de sus personajes. Y ese quizás sea el verdadero secreto de su aclamado romance en pantalla, un respeto profundo, una admiración genuina y una química profesional de primer nivel que les permite dar vida a personajes que se quedan grabados en nuestra memoria, que nos tocan el alma. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores, como fans de Yalan? Significa que podemos seguir disfrutando de su increíble actuación, de la magia que crean juntos, sin sentir la necesidad imperiosa de invadir su privacidad. La chispa que encienden en la pantalla es un regalo para nosotros, un espectáculo artístico que nos emociona y nos entretiene. Y si su relación actual es una profunda amistad, una sólida camaradería profesional, o si eventualmente evoluciona hacia algo más, lo verdaderamente importante es que esa conexión se traduzca en historias que nos hagan sentir, que nos transporten, que nos conmuevan. A veces las especulaciones, la intriga que rodea a vida privada de los famosos, añaden un toque extra de fascinación a la experiencia de ver una serie. Sin embargo, es crucial recordar que lo que vemos en pantalla es el resultado de un arduo y talentoso esfuerzo artístico, una construcción cuidadosa y apasionada.
Hemos desgranado la química en pantalla de Mert y Afra, esa chispa electrizante que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Hemos explorado las especulaciones sobre su vida privada, analizando cómo las interacciones fuera del set, por pequeñas que sean, alimentan las teorías y los debates apasionados. Y hemos llegado a una conclusión fundamentada, ya sea por una profunda amistad profesional, una conexión genuina y espontánea, o simplemente por su excepcional talento actoral para vender una ilusión convincente. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu han logrado crear un romance ficticio que se siente increíblemente real, profundamente cautivador y sobre todo, inolvidable. Su respeto mutuo, su innegable profesionalismo y la forma en que se entregan por completo a sus personajes son, sin lugar a dudas, los pilares fundamentales de su éxito rotundo y de la magia que crean juntos en El pájaro madrugador. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el fascinante universo de Mert y Afra. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por su romance en pantalla y las aguas, a veces turbias, de las especulaciones sobre su vida fuera de ella. Me encantaría saber qué piensan ustedes, nuestra comunidad de seguidores. ¿Creen que hay algo más entre ellos, una conexión que va más allá de la pantalla? ¿Qué es lo que más les gusta de su química en la serie, de esas miradas que lo dicen todo? Dejen todos sus comentarios, sus opiniones y sus teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y generar debates sanos. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden demostrarlo con un gran like, ese gesto nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con todos sus amigos, con esos otros amantes de las series que seguramente también estarán intrigados por esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o simplemente se les había pasado, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más historias, más misterios y más pasión por el entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.